Hola, muy buenas. Sean todas bienvenidas y bienvenidos a nuestro panel de la voz de los estudiantes, donde nosotros contamos finalmente la experiencia, la cual se contextualiza, por supuesto, en la red de acción social efectiva, ¿ya? Y por supuesto que podemos expresar y compartir con ustedes a través de esta 10ª Jornada Internacional de Investigación Docencia Interdisciplinaria 2020, desarrollada en este año por uno de los nodos de la red, que es Perú. ¿Ya? Por lo pronto, quiero compartir con ustedes la experiencia desde Chile. ¿Ya? Claudio Díaz Herrera, quien les habla, ya doctorado en Ciencias Humanas del Instituto de Estudios Humanísticos y la Facultad de Psicología de la Universidad de Talca en Chile. Entonces quiero compartir con ustedes finalmente cómo fue la experiencia de haber llegado y la forma en cómo llegué finalmente a interiorizarme respecto a la acción social efectiva y por supuesto llegar incluso a tener el privilegio de ser uno de los representantes, o digamos el representante de la red de acción social efectiva en Chile. Bueno, Claudio Díaz Herrera, soy candidato a doctor en ciencias humanas, entonces en mi calidad de estudiante doctoral es que quiero compartir con ustedes esta experiencia. Por otro lado, también soy magíster en pedagogía universitaria, soy magíster en ciencias sociales, licenciado en sociología y de profesión soy sociólogo, ¿ya? Como les comentaba, actualmente soy becario doctoral de la Universidad de Talca, ¿ya? Y además docente de pregrado en la Universidad Católica del Maule, y docente de posgrado en el convenio de la Universidad Arcis y Universidad Católica del Maule, en Chile. ¿Ya? Bueno, ¿cómo comienza todo? He hecho en esta presentación unos cuantos punteos finalmente que nos pueden ayudar a nosotros a compartir, o me pueden ayudar a mí para compartir hacia ustedes el transcurso, el devenir, el recorrido de, de cómo comenzó todo finalmente, y que la verdad fue, siendo bien honesto, fue bastante fortuito. O sea, hay varios elementos que terminan haciendo convergencia y que terminan en el fondo invitándome a encantarme por la acción social efectiva y los planteamientos teóricos y metodológicos que aprendí junto con la red y la doctora Patricia Carrillo, ¿ya? Que es una de las inspiradoras, por supuesto, de todos estos proyectos, de todas estas ideas y todo este recorrido finalmente, ¿ya? Junto con el CEICH y de la UNAM en México. ¿Ya? Bueno, todo parte, como ya les comentaba, gracias a mi beca de estudios de doctorado en Ciencias Humanas de la Universidad de Talca en Chile. ¿Ya? Y eso tiene una particularidad, y digamos que por eso lo planteo en estos términos. Y la particularidad es que haciendo un estudio de ciencias humanas que tiene un carácter altamente interdisciplinario, eh, y por otro lado, la otra característica central es que vengo de las ciencias sociales y particularmente la sociología de profesión. Entonces, desde las ciencias sociales y mi intención, que es siempre estudiar las ciencias sociales, pero dentro de un marco que es más multidisciplinario. ¿Ya? Por eso mi investigación doctoral apuntaba hacia la configuración de las ciencias sociales, pero desde una perspectiva entendida en términos multidisciplinarios, ¿ya? Cosa que poder diferenciar la noción de las ciencias sociales desde una perspectiva más multidisciplinaria o miscelánea, si le quieren llamar de esa forma, como podría ser catalogada en diferentes indexaciones, ¿ya? De revistas científicas, y por tanto no exclusivamente desde la sociología, debido a que ustedes podrán saber, o les comento, hay autores, entre ellos Manuel Antonio Garretón, Premio Chileno de Ciencias Sociales y Humanidades 2007, quien fuera por lo pronto uno de mis tutores de tesis, ¿ya? Él habla indistintamente de sociología y ciencias sociales, ¿ya? Sí, al considerar, por supuesto, la sociología como prácticamente el alma mater de las ciencias sociales, ¿ya? Pero, sin embargo, el hecho de venir desde el mundo de las ciencias sociales muy concentradas, muy disciplinarias incluso, pero a su vez que me interesara más que la disciplina, el área de estudio, me llevó justamente a interesarme por el doctorado en ciencias humanas, que tenía una característica más interdisciplinaria, eh, en la cual de hecho resultaba interesante al estar organizada por dos instituciones, en este caso la Facultad de Psicología de la Universidad de Talca y por otro lado el Instituto de Estudios Humanísticos de la Universidad de Talca. Entonces terminaban convergiendo a ideas que encontraba bastante interesantes y que podían
eh, ayudarme a comprender finalmente las ciencias sociales no desde una perspectiva exclusivamente disciplinaria sociológica, sino que ir y abrir más allá el tema de las ciencias sociales. Por tanto, comenzando mis estudios doctorales, las corrientes, finalmente, las corrientes de la propia institución, me llevaron a una perspectiva de estudios que se denominaba estudios de las ideas, algo que en lo particular, la verdad, por venir, insisto, por venir del área de la sociología más dura y pura, no lo tenía interiorizado, entonces no estaba eh, en mi horizonte intelectual, por decirlo de una forma muy académica, en mi horizonte intelectual no estaban los estudios de las ideas. Entonces fue finalmente tratar de internalizar y aprender y empezar a descubrir lo que significaba el estudio de las ideas. Sin embargo, cuando me hablaban de los estudios de las ideas, a mí me parecía muy cercano a otras perspectivas teóricas que conozco, ¿ya? Y que conocía desde las ciencias sociales. ¿Ya? Entonces por ahí como que me empieza a hacer un poco de ruido y se me empieza a tensionar finalmente cómo desde los estudios de las ideas yo podía estudiar lo que quería estudiar finalmente. ¿Ya? Eso me lleva finalmente a dilucidar que efectivamente, ya cuando logro comprender más el estudio de las ideas, logré, logré comprender que desde las mismas ciencias sociales hay categorías de estudios y categorías teóricas que me permiten identificar lo que yo quería estudiar desde la teoría de sistemas, ¿ya? Apoyado, por supuesto, por uno de los grandes exponentes de la teoría de sistemas, de la teoría general del sistema, que es Niklas Luhmann. A partir de ahí encontré muy pertinente la aplicación por las categorías conceptuales y metodológicas que entrega justamente la teoría de sistemas, a razón de que lo que querías investigar yo de las ciencias sociales lo iba a hacer a través de un campo nuevo que era la bibliometría, que, que es el uso de las fuentes secundarias y que a su vez por mi formación sociológica, la verdad tampoco estaba en mi horizonte de técnicas de investigación, ¿ya? Por tanto, ahí iba descubriendo nuevas cosas que venían desde las ciencias humanas con fuentes secundarias y las estudios las ideas. Sin embargo, me di cuenta que existe una teoría general de sistemas que se estudia desde la bibliometría sistémica. Así que hacía mucho sentido que pudiera acoplarme a la teoría de sistemas más allá de los estudios de las ideas. Eso a su vez me lleva a otra conceptualización, ya que era la comprensión de los sistemas complejos. Ya, entrando al mundo de la teoría de sistemas, me di cuenta que su aplicación y pertinencia en la aplicación conceptual y metodológica también me llevaba y me invitaba a reflexionar respecto a la comprensión de los sistemas complejos. ¿Dónde se ve la oportunidad? ¿Ya? La oportunidad se ve a razón de la necesidad de poder interiorizar qué son los sistemas complejos para mi investigación doctoral. Eso sustentado en un supuesto que yo estaba elaborando y que estaba absolutamente convencido, ya que los procesos de modernización de las naciones y de los estados, y particularmente de los estados, terminan irritando de alguna manera la configuración semántica de los medios de comunicación simbólicamente generalizados. Por tanto, era el estudio que iba a hacer yo a través de la bibliometría. ¿Ya? Y con ellos, por tanto, estos procesos de modernización terminan irritando y modificando la semántica del sistema ciencia y particularmente las ciencias sociales para mi investigación. Desde ahí, por tanto, comprenderán, tuve la atención de comenzar a interiorizarme desde los sistemas complejos y, por tanto, también la gestión del conocimiento. ¿Ya? Y desde ahí, desde esos dos planos, llego justamente a descubrir que el CEICH de la Universidad Nacional Autónoma de México, con la doctora Patricia Carrillo, efectivamente trabajaban más o menos esas líneas y trabajaba en eso que a mí me podría servir y pudiera interiorizarme mucho más allá de eso, que lo encontraba fundamental para mi investigación. ¿Y dónde se da la oportunidad centralmente? ¿Ya? Y con mucho vigor finalmente. Es a través de la obtención de una beca de internalización que me otorga la Universidad de Talca, a través de una postulación que se hace, logro obtenerla, logro ganarla, y donde efectivamente mi postulación la hice en México pensando en que yendo al CEICH de la UNAM con la doctora Patricio como tutora, podría efectivamente interiorizarme en esta nueva aventura que era la complejidad de o la complejidad de los sistemas complejos, ¿ya? La atención que generan los sistemas complejos.
Esa es la razón de por qué en septiembre, es que es un dato no menor, un dato interesante, en septiembre a mí me dan la confirmación de que me gané la beca, ya la beca de internacionalización, cosa que a mí me puso tremendamente feliz. ¿Ya? Entonces, se fijan la línea que voy siguiendo, haciendo un estudio desde la sociología de la ciencia, particularmente a través de la teoría de sistemas, ya con un apoyo de fuentes secundarias que es bibliométrico, y construir la semántica finalmente de las ciencias sociales, y donde debía interesarme también los sistemas complejos porque debía entrar en ese mundo a razón de mi supuesto de cómo los procesos de modernización de los estados irritan finalmente la semántica de los medios de comunicación simbólicamente generalizados, es decir, las revistas científicas. Pero, por eso les comentaba que era un dato muy importante y muy relevante que la información de que me había ganado la beca era en septiembre, ¿ya? Hay un hito en Chile que modifica finalmente las proyecciones a todas luces, y es el estallido social en Chile de octubre del 2019, ya cumplido casi un año. ¿Ya? ¿Qué pasó qué pasó en ese momento? Uno que viene de la ciencia social y ha estudiado movimientos sociales y nos interesa el conflicto social y la cohesión social por formación disciplinaria, sucede esto que la verdad, eh, para el resto de los países latinoamericanos creo que tendrán la misma representación social, no menos de Chile. En Chile, la verdad, no estábamos muy acostumbrados a este tipo de estallidos. Para Chile es algo más bien novedoso, es algo nuevo. ¿Ya? Lo que sí no era nuevo que en algún momento iba a estallar, porque comprenderán que nosotros sostenemos un sistema neoliberal que es el experimento chileno, finalmente, que es internacionalmente denominado como el experimento chileno, un ejemplo del neoliberalismo, bueno, que trae las secuelas que trajo consigo y que finalmente estallan en estos eventos de protesta de octubre del 2019. Eso pasa en septiembre y me ganó la beca, y en octubre pasa esto. Como científico social, entonces, haber viajado a México en diciembre, posterior al estallido social, me dio un antecedente esencial que proyectaría finalmente los planes. ¿Ya? Acuérdense que si bien es cierto al CEICH con una propuesta de investigación, hay un antecedente importante que es el hito del estallido social, y llego al CEICH finalmente, y donde me empiezo a adentrar en lo que hace el CEICH, lo que hace la doctora Patricia Carrillo, y sobre todo cuando la doctora me presenta finalmente el laboratorio TIDI, y finalmente me da a conocer la acción social efectiva como una propuesta teórica y metodológica. ¿Ya? Por tanto, existe una convergencia, ¿ya?, entre la situación actual en Chile, eh, que ya a la luz de los resultados existe una necesidad de redactar una nueva constitución, una constitución política que estaba hecha en dictadura y legitimada democráticamente, entre comillas, sin registros electorales. Por tanto, es bastante dudosa la legitimidad de la Constitución. Por tanto había que reformarla. La votación, el plebiscito que se hace para reformar la Constitución, gana con un 78%, y eso es algo que también en Chile no se había visto si no nunca, ya con tanta potencia, ya querer cambiar la Constitución, con un alto porcentaje de participación ciudadana, y por otro lado con un arrollador 78% de aprobación. ¿Ya? Por tanto, teniendo ese antecedente de Chile, la redacción de la nueva Constitución, también tenemos los planteamientos teóricos y metodológicos de la acción social efectiva, con un estudio aplicado en otros países latinoamericanos previamente: Perú, Bolivia, Colombia, perdón, Perú, Colombia, Argentina, eh, y México. ¿Ya? Entonces, desde la acción social efectiva ya se estaba estudiando los eventos de protesta, y por tanto existe este análisis de la efectividad de las organizaciones civiles formales e informales respecto a las demandas ciudadanas, respecto a la democracia institucionalizada y a la configuración finalmente morfogenética y comunicacional de estas organizaciones a través de esta manifestación en los eventos de protesta. Por tanto, hay un cúmulo de elementos que terminan convergiendo a que con este antecedente del estallido social yo llego al CEICH, conozco a la doctora Patricia, me presenta el CEICH, lo que hacen finalmente, y también me presenta la teoría y propuesta metodológica de la acción social efectiva, ya replicable en otros países. Comprenderán lo que pasó finalmente.
¿ya? Llegando con una idea muy puntual de mi investigación doctoral, eso se terminó transformando en una propuesta de investigación que ya tengo a mediano y largo plazo, ¿ya? Que es un proyecto que pretende finalmente en 2 etapas estudiar a través de la acción social efectiva todo lo que está pasando en Chile y que a mí me parece también muy apasionante. Entonces voy dando un vuelco finalmente, un tránsito desde la sociología de la ciencia que venía desarrollando y que venía investigando, y como proyecto ya me llevo bajo el brazo, y como les comentaba en un principio, siendo honrado en formar parte ya del Nodo Chile de la Red de Acción Social Efectiva. ¿Ya? Así que podría decir que estamos inaugurando en Chile este nodo, y por supuesto lo quiero inaugurar con una investigación en 2 partes, donde la etapa uno sería, como ya les comentaba, caracterizar la configuración morfogenética y sistémica de los eventos de protesta. Otro objetivo sería identificar las organizaciones de la sociedad civil organizada y el tipo de demanda que se pueda expresar semánticamente para una potencial nueva Carta Magna, aprovechando por supuesto la contingencia de la Constitución, y que en una segunda etapa habría que caracterizar el entorno de las organizaciones gubernamentales, es decir, estudiar la democracia institucionalizada, ya con el objeto de ver la convergencia en que cómo eh, las organizaciones civiles, formales o informales, ayudan y coayudan a este sistema normativo que tienen las instituciones gubernamentales, en este caso, que es la democracia institucionalizada a través de sus normas, decretos, leyes, etcétera, las que se pueden traducir de una u otra forma en la redacción de una nueva Carta Magna. Por tanto, caracterizar el desarrollo social y asociativo de las organizaciones civiles, analizar qué recursos y capacidades tienen los colectivos para actuar y movilizar su propia agencia de protesta, analizar la acción social efectiva de los colectivos, que entendidas como una categoría de conocimiento organizacional, se logra identificar la incidencia de estos colectivos y su interacción con la agencia gubernamental para la transformación finalmente de lo social, y por tanto la potencial incidencia en la normativa programática de políticas gubernamentales y demandas sociales, que es lo que nosotros hemos comenzado a llamar la democracia institucionalizada. Como verán, ese fue el tránsito finalmente, y esa fue la experiencia que tuve personalmente, que es muy grata, a estas alturas muy grata, porque ya podrán ver, indagar por ahí, está la exposición donde hago este proyecto, ya, así que lo pueden ver en una de las jornadas. Los invito a verla, los invito a indagarla, a razón de los antecedentes que doy para poder estudiar esto de los fenómenos de protesta en Chile, eh, que resulta tremendamente pertinente a la luz de todo lo que está pasando en Chile. Ya, eventos de protesta que se han mantenido con el tiempo en octubre hasta el día de hoy, a pesar de que estamos en pandemia. Por eso es tremendamente relevante el, la- el- el- el tema de esta 10ª jornada. ¿Ya? Acción social efectiva de la sociedad civil organizada, complejidad interdisciplina del desarrollo social en época de pandemia. Porque a pesar de la época de pandemia, los eventos de protesta han seguido, tal vez han bajado en intensidad, pero a su vez, a la luz de esta época, han subido justamente su intensidad. Y por otro lado tenemos un antecedente que es muy importante, que es que hay que redactar una nueva constitución. Por tanto, sería muy pertinente analizarlo desde un sistema de comunicación, la acción social efectiva, la democracia institucionalizada, y ver efectivamente cómo estas demandas sociales se hacen cuerpo, finalmente, en términos comunicativos, en términos semánticos, cómo se van a hacer cuerpo a través de este llamado a redactar una nueva constitución. Donde, dos datos interesantes: gana la opción apruebo en el plebiscito, es decir, se tiene que redactar una nueva constitución, y el organismo que la va a redactar eh, es una convención constituyente, la cual tiene un 100% de elección popular y ciudadana. Bueno, hay otro tema también interesante, que los independientes tienen poca cabida. ¿Ya? Por eso me resulta más interesante aún, o más relevante, hacer este tipo de estudios, porque está muy contextualizado la época y es muy pertinente. ¿Ya? Los partidos políticos, que son una institucionalidad que está absolutamente deslegitimada y que tuvo muy poca voz en el estallido social,
el estallido social no tiene un partido político, ya que es algo también histórico en Chile. Es si no la primera vez en nuestro país que, que un estallido social, que los movimientos sociales, que estos colectivos se movilizan, se mueven y se agencian sin una plataforma de partido político. Y eso es tremendamente interesante. ¿Ya? Sin embargo, la convención constituyente, por supuesto que los partidos políticos van a tener una, un rol fundamental. Entonces ahí van a haber elementos tensionantes también en cómo se están eligiendo y cómo finalmente la voz del ciudadano común se va a hacer efectiva con el llamado a una nueva constitución. ¿Ya? Bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes, ese tránsito que a mí me parece muy interesante, a mí me encanta compartirlo, porque en el fondo llegué a México por sistemas complejos y me devolví de México con la acción social efectiva, con un proyecto bajo el brazo de mediano y largo plazo, así que finalmente estoy muy, muy, muy feliz de que las estrellas se hayan alineado, por decirlo de alguna forma, en esa dirección. Así que los quiero dejar, les dejo un abrazo gigante bajo este contexto de pandemia, espero que se estén cuidando todos y bien, cualquier cosa se comunican conmigo, me preguntan, ya voy a estar a cargo, como ya saben, del Nodo Chile, de la Red de Acción Social Efectiva. Así que un gran abrazo, cuídense mucho, éxito y sigan disfrutando de la jornada. Chao, chao.